Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la administración central tibetana. Veamos los titulares. El Sikyon se embarca en una gira oficial de agradecimiento en el noreste de la India. El Sikyon da la bienvenida a la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur en los Estados Unidos. El grupo parlamentario de todos los partidos para el Tíbet del Reino Unido discuten sobre el Tíbet. Los parlamentarios japoneses convocan a una reunión general sobre el Tíbet y reafirman su apoyo a los tibetanos. El Reino Unido y la Unión Europea hacen un llamado a China por los derechos humanos en el Tíbet en la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. El Tibet Policy Institute convoca una mesa redonda sobre destacando el Tíbet y pide a los tibetanos que produzcan más escritos sobre la cuestión del Tíbet. El presidente de la Administración Central Tibetana, el Sikyon, Dr. Lobsang Sangye, se embarcó en una gira oficial de agradecimiento a los asentamientos tibetanos en Bengala Occidental y el noreste de la India. El Dr. Sangye dijo que había elegido comenzar su gira de agradecimiento de los asentamientos del noreste de la India debido al apego especial que compartía con el lugar, ya que era donde sus padres se establecieron por primera vez, nació y se crió, y como tal, lo consideró un comienzo auspicioso. La visita actual a Sikkim y al estado de Bengala Occidental del 19 de febrero al 3 de marzo de 2021 abarcará alrededor de 10 asentamientos tibetanos incluidos Gangtok, Kalimpong, Darjeeling, Trabangla y Tezing-Gang. Al dirigirse a los tibetanos de la región, el Sikyon expresó su gratitud por la oportunidad de servir a su santidad el Dalai Lama y a la causa tibetana durante 2 mandatos consecutivos. El Dr. Sangye también tuvo una reunión oficial con el ministro principal de Sikkim, Sri Prem Singh Tamang. El lunes de esta semana, el presidente Dr. Lobsang Sangye dio la bienvenida a la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur de los Estados Unidos para prohibir los productos provenientes de Xinjiang creados con trabajo forzoso. El Dr. Sangye agradeció al congresista McGovern y a los copatrocinadores por volver a presentar el proyecto de ley en la Cámara, que no solo prohíbe las importaciones de Xinjiang, sino que garantiza la responsabilidad de China en su represión de larga data a la minoría musulmana uigur y a los tibetanos que se han visto obligados a ingresar en una red de enormes campos de trabajo. El proyecto de ley fue presentado por los congresistas Jim McGovern, presidente de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China, y copresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, Chris Smith, Tomás R. Sousa, Vic Hasler, Tom Malowski, Mike Gallagher y Jennifer Wexton. El martes de esta semana se celebró una reunión virtual del grupo parlamentario de todos los partidos para el Tíbet en el Parlamento del Reino Unido. El señor Jones de Free Tibet informó sobre la situación actual de los prisioneros políticos tibetanos en Tíbet. Los parlamentarios plantearon preguntas sobre la situación actual de Tashi Wangchuk, defensor del derecho del idioma tibetano en el Tíbet. El presidente Tim Loughton informó sobre el Tíbet y el proyecto de ley de acceso recíproco e informó a la representación del proyecto de ley nuevamente en la Cámara de los Comunes en mayo y la posibilidad de presentar un proyecto de ley más amplio para generar más apoyo y aprobar una legislación gubernamental. Los miembros plantearon preguntas y discutieron el proyecto de ley. La reunión fue organizada y presidida por el honorable Tim Loughton, diputado y copresidente del Grupo Parlamentario del Reino Unido para el Tíbet. Varios parlamentarios del Reino Unido, representantes de los grupos de apoyo al Tíbet y el presidente de la comunidad tibetana en Gran Bretaña se unieron a la reunión virtual. El Grupo de Apoyo Parlamentario de todos los partidos de Japón para el Tíbet convocó a su reunión general en el auditorio de la oficina de la Cámara de Representantes para discutir el tema del Tíbet y fortalecer su apoyo a la lucha del pueblo tibetano por la justicia y los derechos humanos en el Tíbet el viernes de la semana pasada. A la asistencia de 49 parlamentarios japoneses, el señor Nagao Takashi, secretario general y miembro de la Cámara de Representantes, anunció que el mayor grupo parlamentario de apoyo del mundo ha llegado a 99 miembros con un aumento de 6 nuevos parlamentarios japoneses. El Dr. Tsewan Gyalpo Arya, representante de su santidad el Dalai Lama en Japón, informó a los legisladores sobre la situación actual en el Tíbet, la ley de apoyo y política tibetana de los Estados Unidos y los planes de acción futuros. Habló sobre la política del gobierno chino de prohibir el idioma tibetano en las escuelas, inmiscuirse en la administración de los monasterios, aumentar las restricciones y vigilancia del movimiento en Japón, arrestos arbitrarios, tortura y muerte de tibetanos. El Reino Unido y la Unión Europea pidieron a China que aborde el deterioro de la situación de los derechos humanos en China, incluido el Tíbet, durante el segmento de alto nivel de la 40ª sesión virtual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el excelentísimo señor Dominic Raab, apoyó la creciente preocupación internacional por el deterioro de la situación de los derechos humanos en China y las regiones bajo su control. El secretario de Relaciones Exteriores llamó a los miembros del Consejo diciendo: "Ya nadie puede ignorar las pruebas". In Tibet, the situation remains deeply concerning, with access still heavily restricted. And meanwhile, we see almost daily reports now that shine new light on China's systematic human rights violations perpetrated against the Uyghur Muslims and other minorities in Xinjiang. The situation in Xinjiang is beyond the pale. The reported abuses, which include torture, forced labor, and forced sterilization of women, are extreme and they are extensive. They're taking place on an industrial scale. The European Union's call on China to comply with its obligation under national and international law to respect and to protect human rights, including the rights of persons belonging to minorities in Xinjiang, in Tibet, and in Inner Mongolia. El secretario pidió a los mecanismos de vigilancia y protección de los derechos humanos de la ONU que respondan y a los miembros del Consejo que cumplan con sus responsabilidades. El secretario prometió además los compromisos del Reino Unido de alzar la voz por las personas que sufren el pésimo trato dado por China. El martes de esta semana, el Tibet Policy Institute de la Administración Central Tibetana organizó una mesa redonda sobre el tema Destacando el Tíbet, basado en su diario en inglés publicado en diciembre. La mesa redonda tuvo como objetivo resaltar el tema tibetano tanto como fuera posible, dando una plataforma a los académicos tibetanos para reunir sus recursos y promover el discurso sobre el Tíbet y la percepción internacional. Tenzin Lekshi, directora del Tibet Policy Institute, pidió a los investigadores tibetanos de todo el mundo que envíen sus escritos sobre el tema del Tíbet en las áreas relevantes de religión y cultura, idioma, tradición e historia para que sean publicados por el Tibet Policy Institute. También hizo hincapié en la calidad de la escritura y compartió que el Tibet Policy Institute está comprometido en los esfuerzos para distribuir las revistas en escuelas y bibliotecas, en universidades y en centros de investigación con sede en la India y en el extranjero. Un total de 9 académicos de investigación tibetanos, incluidos los académicos del Tibet Policy Institute, asistieron al evento. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.